Hola queridos amigos, bienvenidos a otro capítulo de Contracara, aquí por TLB1, toda la verdad primero. Como siempre agradecemos a los que nos siguen, nos difunden, nos acompañan y especialmente todos los que colaboran con TLB1. Todo nuestro agradecimiento, invitamos a que muchos lo hagan, muy importante para poder mantenernos en el aire y llevar como siempre toda la verdad a ustedes. Estamos transmitiendo también a través de nuestra página web, que es www.canaltelev1.com. Debajo de este programa, las redes sociales que nos mantienen en contacto y toda la información adicional de este programa. Y como siempre ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, que con la Virgen de Luján le pedimos nos guíe, nos ilumine a los argentinos, a los hispanoamericanos, en el camino del bien, de la verdad y de la belleza. Programa de hoy. Vamos a tocar un tema que tiene que ver con los recursos naturales, sin duda, de la Argentina. Y hemos hecho un primer programa con el licenciado Carlos José Haga, sobre la visión general de la Argentina. Fue el primer tratamiento que se hizo en este programa. Después hicimos un segundo programa relacionado a las tierras productivas, ¿no? La importancia de las tierras productivas. Ahora vamos a tocar un poco de recursos naturales, pero centrándonos particularmente en las riquezas que tenemos, ¿no? Como octavo territorio grande mundial, que obviamente goza de enormes riquezas, y que efectivamente la extracción, las privatizaciones, todo, ha llevado a un gran saqueo nacional. Hoy sabemos que la Argentina goza de oro, plata, zinc, petróleo, gas, litio. Vamos a centrarnos también en el litio. ¿Por qué? Porque todas estas extracciones, llamémoslo, todas estas exploración y explotación del área minera, había surgido en 1993 bajo el gobierno del presidente Carlos Menem, bajo una ley que se llamaba la Ley de Inversiones Mineras. Esta ley habilitaba, por supuesto, la explotación, les cobraba un canon del 1%, 1,5%, más o menos de toda la extracción que hicieran, y si contrataban personal argentino se le devolvía un porcentual que equivalía a prácticamente que se lo llevaran gratuito. Eso era la realidad. Estamos viendo también que el mundo de los poderosos tiene apetencias sobre nuestras riquezas, particularmente el litio. Todo esto que está enlazado y que lo vamos a tocar por supuesto, con este gran amigo Carlos Haga, que es licenciado en Ciencias Políticas, analista también, director del Portal Energético Internacional y fundador de la Confederación Argentina para el Proyecto Nacional o Proyecto Argentino. Es escritor del libro La Maldición Argentina, lo tenemos aquí en pantalla, interesantísimo este libro, sugiero algún día que se lea. Y vamos a tocar, por supuesto, estos temas que hacen a la riqueza argentina y que por qué tuvimos base china, que según analizaban temas del desperdicio nuclear en la atmósfera, no sé cuánto, después este radar inglés en Tierra del Fuego. Después resulta que ahora los norteamericanos están interesados en establecer una base militar en Tierra del Fuego y, por supuesto, el control de nuestros ríos interiores, particularmente el Paraná, por parte del guardacostas norteamericano, estos acuerdos que han firmado con los Estados Unidos el gobierno de Milei. Vamos a tocar este tema, creo que es muy importante, especialmente basado en el litio, porque hace al sentir de lo que tenemos que empezar a pensar. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que nos está pasando a los argentinos? Que permitimos que entre cualquiera y se lo lleve, o cualquier gobierno habilite cualquier cosa, sin ni siquiera una oposición genuina, razonable, que defienda los intereses nacionales. Es un gusto compartir este programa con Carlos José Haga. Carlos, gracias por estar con nosotros nuevamente. Gracias a ustedes, un gusto de estar con todos ustedes otra vez más. Por Así que supuesto, vamos a tocar. queremos invitar, ya que estamos con Carlos Haga acá, que se armó un correo electrónico, proyectoargentino@yahoo.com, para los que quieran escribir. Por supuesto que hemos tenido una cantidad de preguntas y comentarios en el programa anterior, seguramente ya lo habrás visto, Carlos. Interesante sin duda, y que por lo menos genera una gran reacción. Y los que tengan interés, por supuesto, a inscribirse acá en proyectoargentino@yahoo.com para cualquier consulta y también encaminarnos, ¿no?, conjuntamente todos en un trabajo que se haga en conjunto, ¿no? Carlos, adelante. Litio, tremendo. Litio tremendo, sí. Seguramente toda la gente ha escuchado hablar del litio últimamente, porque es un tema que
recurrente en la boca de los políticos y en los medios. Cualquiera que haga una búsqueda en Google va a encontrar una cantidad de temas vinculados al litio, a las inversiones en el litio, más que nada debido al interés internacional que se ha desatado sobre este material, ¿no? Es decir, la historia no es tan moderna, sin embargo. Es decir, nosotros, especialmente en la Argentina, yo veo, busqué todos los antecedentes históricos y la primera cosa así relevante, o sea, se ha conocido el tema del mineral desde principios del siglo pasado, pero ha tomado relevancia dentro de lo que era la estrategia nacional, y algo que está ausente hoy día, ¿no? En la época de Ilía, había un ingeniero catalano que después llegó a ser secretario de energía, no, de minería en su momento, que había hecho un estudio, un relevamiento de todos los salares con relación al tema del litio. El litio se toca en esa época, el interés sobre el litio se toca por dos razones. Una razón es que se habían empezado a pensar en la energía atómica y se sabía que el litio era capaz de servir para modelar las reacciones nucleares de los reactores y demás, siendo un material que era tan abundante en la Argentina. Entonces este hombre hizo un plan salares, estudió todo el tema de los salares, también por aplicaciones militares, porque muchas cosas que se veían en lo que era el militarismo de aquellos tiempos, el uso del litio era también muy interesante, aunque incipiente. O sea, hay que pensar que la Argentina de esos años no es la actual. La Argentina de esos años era una Argentina bastante pionera y bastante puntera en materia de tecnología. Entonces, estábamos realmente muy a la vanguardia, porque si yo estoy hablando de 1959 a 60, recién hasta el año 70, Estados Unidos no registró el tema. O sea, pasaron nos llevábamos nosotros unos 10 años de ventaja en el tema litio con respecto a Estados Unidos. Y Estados Unidos comenzó a hacer estudios por la razón de que que empezó a utilizarse pequeñas cantidades de litio con fines satelitales, con el nacimiento de la primera electrónica. Ahí empezó a tomarse en cuenta el tema del litio en Estados Unidos, o sea, 10 años después que en la República Argentina. Tanto les interesó a los americanos que para 1973, 74 lanzaron los primeros satélites para explorar recursos humanos, recursos naturales desde el espacio, y detectaron el triángulo del litio en la zona de Argentina, Chile y Bolivia, básicamente, y tomaron nota, digamos, porque en esa época no es que estaban buscando cantidades de litio para eso, sino que querían saber dónde estaba más accesible. Y digo más accesible porque el litio es un material extremadamente abundante en el planeta. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué tan concentrado el triángulo del litio? Es porque es más fácil de sacar de los salares que de los otros sistemas. Los otros sistemas llevan mucha inversión, demasiada inversión, casi ni justifica el esfuerzo en estos momentos. O sea, hasta el agua de mar tiene montaña de litio. Lo que pasa es que hay que procesar eso para poder extraer el mineral, el metal, porque es un metal, poder extraerlo del agua salada. Entonces, la forma más simple es en las salinas, abajo de las cuales, como 80, 90 metros, hay como una especie de río de salmuera. Eso lo sacan afuera y lo colocan en unas, yo iba a decir unas piletas, pero en realidad son grandes como canchas de fútbol y cubren muchas hectáreas. Y el sol la evapora y le da, la posibilidad de extraer el mineral con bajísimo costo. Esa es la razón por la cual el triángulo del litio tiene valor. Y además concentra el 68% de la totalidad de las reservas fáciles de acceder. Entonces tiene un valor especial por eso. En 1980 en la Argentina, los militares ya intentaron hacer lo que vino después, que es la liquidación o el remate de los recursos naturales. Y empezaron a modificar el código de minería antiguo para poder hacer las concesiones de litio y todo eso.
Pero eso fue gracias a que en 1976 se interrumpió el proceso democrático y todo esto que estaba cimentándose y financiándose a través de institutos como el CONICET y demás, los estudios sobre el litio que estaba haciendo la Argentina en aquellos tiempos, se cortó de plano durante el gobierno militar. El gobierno militar, al contrario, quiso convocar a que vengan las empresas extranjeras, pero en realidad eran solamente estadounidenses en ese tiempo, a explotar el litio en la Argentina y en realidad toda la minería, porque intentó hacer todo el código de minería de nuevo. Pero al caer la dictadura, el proceso licitatorio que ellos habían armado se frustra y se queda trunco. Hasta que llega el inefable Carlos Menem, que en 1991 empezó a ceder los recursos naturales a Estados Unidos. Y en 1993 hace un cambio total de la ley de minería y la abre completamente a los intereses internacionales. Por eso el litio no está con una ley propia, que es una característica de otros países que lo hacen mucho mejor que nosotros, porque tienen leyes por sector. O sea, pongamos el caso de Chile. Chile tiene la ley del cobre, la ley del oro, la ley... O sea, cada elemento tiene una legislación de acuerdo a las capacidades. Realmente a Chile es un país minero. Deberíamos mirar un poco eso porque es un país que le va muy bien con la minería y la sabe administrar muchísimo mejor que nosotros. Nosotros lo que hemos hecho es abierto todas las compuertas a que vengan y se lleven lo que quieran y no paguen casi nada en ningún caso. La ley de minería ya contemplaba esto del pequeño pago en boca de mina, ¿no? Lo que no contemplaba la ley, por supuesto, y sigue sin contemplar, es que existan organismos de control para saber qué es lo que están haciendo, cuánto se llevan, todo eso lo declaran, las empresas declaran lo que quieren y con eso pagan. Y si hay un reintegro, una regalía, una regalía no, estoy diciendo mal, una retención por las exportaciones, apenas si es del 4%, pero está devuelto porque le devuelven el IVA, le devuelven las ganancias, le devuelven todos los gastos de prospección, le devuelven... En definitiva, la ley de 1993 prácticamente hace que nosotros paguemos para que se lleven nuestros recursos, porque no nos queda nada y encima tenemos que terminar perdiendo plata. Esa es la realidad. Pasa con el oro, pasa con la plata, pasa con un montón de recursos. Y atrás se filtró en alguna época el petróleo y el gas, porque el petróleo y el gas venían derivándose de la minería. Carlos, en la Argentina... una pregunta. Sí. Vos decías, no declaran nada en la salida, es decir, se llevan, pagan esa regalía. ¿Y dónde se declara la cantidad de en la aduana. ¿De salida o de entrada al otro país? No, en la aduana, en los embarques de exportación, sí. Ajá. Lo que pasa es que el que declara lo que hay, como va en bruto, ¿cuánto litio hay dentro de una piedra? Les digo litio, ¿cuánto oro hay dentro de una piedra? Es decir, si sabemos que porque no es que está refinado, no hay ninguna industrialización ahí en el país de todo eso. Si hubiera industrialización en el país, bueno, tendríamos otra realidad, pero no ninguna, ni siquiera con el litio. O sea, no hay nada de todo eso. Eso sin contar con que además hoy es un producto que se usa para la batería de los celulares, para los teléfonos, para para los marcapasos en medicina. Hay pastillas de litio que se usan para los medicamentos para la depresión. Es decir, el litio hay un montón de cosas que se aplican. Entonces, por eso hoy tiene un valor que antes no tenía. Antes se usaba solamente en determinadas cosas, después se empezó a hacer una cosa. El litio, bueno, pero hablando de todos los minerales, tenemos realmente una cantidad y todo eso está bajo esa normativa que tiene esa característica. En el caso particular de los recursos naturales mineros, hay una legislación, yo diría que es a propósito, yo no puedo creer que se hayan cometido estas cosas, ¿no? Es absolutamente confusa. Si por un lado, la Constitución es confusa. La Constitución, que vino después del 90, o sea, en el 93 estuvo la ley, en el 94, fíjense una cosa interesante. Primero la ley, después la Constitución. Eso es para generar un derecho que no pueda ser revertido después. Entonces ya la Constitución consagra más arriba, un grado más,
la misma cosa, pero lo hace en forma confusa. Es decir, las provincias son las titulares de los recursos naturales, etcétera, etcétera, etcétera. Por un lado. Por el otro lado, la nación es la responsable de todo lo que tiene que ver con el comercio de esas cosas, porque regula el comercio exterior, pone aranceles, da subsidios, o sea, el Estado Nacional hace otra cosa diferente. Entonces hay como una especie de zona gris donde al tener injerencia estos dos o tres niveles de jurisdicciones, realmente no queda nada claro quién le corresponde qué cosa. Entonces sigue vigente ese sistema de la ley donde pueden hacer todo lo que quieren. Total, no hay organismo regulador, porque el Estado Nacional nunca los constituyó, a pesar de que debiera. Por ejemplo, todo lo que es ambiental le corresponde a la nación. Pero ¿qué pasaría con un sistema que tiene 30 años de garantía? 30 años de garantía. O sea, cada explotación tiene 30 años que le da el Estado de garantía. Es muy parecido a lo que se quiere aprobar ahora, ¿no? Que también es 30 años para adelante. Y en esos 30 años, si pasara algún, ¿cómo te puedo decir? Algún contencioso, pongamos ambiental. Digamos que ocurre que el Estado se da cuenta de que le han contaminado un río, le han contaminado una provincia entera y todo eso, y quiere accionar. El otro se va al CIADI y vamos a tener que pagarle miles y miles de millones, como hemos hecho con la energía, con las empresas de petróleo, con todo lo que tenemos hoy día, que pasa a formar parte de la deuda externa. Así, y hay una cosa interesante, se ha solicitado durante años la transparencia o acceder a la información de esos contratos que van y vienen por debajo de la mesa y nunca los entregan, porque como las jurisdicciones, vuelvo a decir, son todas diferentes, ¿a quién se la pedís? Es todo un lío eso, ¿no? A favor de algo bueno de la época reciente anterior, es que en un momento dado hay una iniciativa que se llama EITI, que es internacional, para la transparencia en las industrias extractivas. Bueno, la República Argentina se adhirió en 2019 a este EITI, ¿no? Pero las provincias que se adhirieron o se aplicaron a lo que hizo la nación fueron solamente 4 o 5. En ninguna de las cuales no está Jujuy, las que tienen estos recursos no figuran. Entonces figuran otras como Santa Cruz, ¿cómo se llama? San Juan, que también tiene minería, pero de otro tipo. Entonces, a esto se puede acceder más o menos a los contratos y a qué es lo que firmaron, pero en las otras es como si fuera un secreto de Estado, ¿no? Se excede en grandes líneas, hay que mirar las páginas de las compañías que explotan para saber qué ganaron, a quién le vendieron, si no, no se sabe nada. Es una cosa, esto está hecho, es profeso así, por un plazo sine qua non de 30 años. Ahora se está venciendo. Yo entiendo por qué quieren aprobar el RIGI en estos momentos, porque esto se aprobó en el 93 más 30, quiere decir que ahora estamos en un periodo en que estos convenios tienen que ventilarse o abrirse. Y evidentemente no quieren hacer esto, sino que quieren expandirlo a toda la economía nacional. Este mismo procedimiento de que vienen, se instalan, hacen, y pasan cosas curiosas, porque ¿qué pasa con los que están? En el año 93 y después en el 94 se abrió un concepto distinto. Esto es importante. La reforma establece un concepto distinto. Hasta el 93, todavía los recursos minerales, todos los recursos minerales, no el litio en particular, todos los recursos minerales, estaban sujetos a un concepto estratégico que venía de los trabajos de este señor Catalano y otros que habían empezado en el gobierno de Ilía y demás, y las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas asumieron que todos los minerales estratégicos eran estratégicos, y los que estaban definidos como tales. Y estos fueron definidos por expertos, no fue definido por un digamos, en un cuartel, se decidió en organizaciones científicas y demás. Bueno, en el 93 eso cambia. Entonces las provincias pasan a ser las dueñas. Y los superficiarios, o sea, los que están
buscando cosas en la tierra, los dueños de la tierra, digamos, superficial, se hacen dueños también de los recursos que están por debajo de la tierra. Ese es el cambio de lo estratégico a lo no estratégico, a lo meramente comercial. A partir de ahí, todos los salares de este triángulo, de la parte argentina por lo menos, de este triángulo, todos tienen ya pedidos de explotación por gente, que después busca una empresa y le trata de vender ese derecho. ¿Qué es lo que tenemos ahora? En este momento tenemos gente que dice, yo tengo este salar, soy propietario de tantas hectáreas en el salar, o lo que sea, y entonces estoy habilitado para vender el litio que está debajo del salar. Y está todo peticionado. Hoy no hay tierra fiscal no explotada en esta materia. Es decir, hay mucho no explotado, pero hay un tipo o alguien que está arriba y es el dueño. Eso pasó después de la ley. Ojo, pasa para el oro, pasa para la plata y otros minerales. Esto es así, es la ley de minería. Esta ley de minería lo que más llama la atención es la cantidad de beneficios que le otorga a la empresa que viene a invertir. Por eso al final, cuando uno empieza a descontar tantos beneficios, se da cuenta uno que en realidad le estamos pagando para que se lo lleve. ¿Quién fue el protagonista central de esto? El Banco Mundial. Y yo soy un testigo presencial de esto. Y voy a explicar por qué. Porque en el año 89, cuando ya estaba yéndose Alfonsín y venían las elecciones, yo formaba parte de los equipos técnicos del candidato que ganó, es decir, de Menem mismo. Y en ese momento apareció un individuo a los equipos técnicos que dijo venir del Banco Mundial y que venía con el tema de la minería y la nueva ley y el nuevo código de minería. Venía con el código bajo el brazo, escrito en inglés prácticamente, ese tipo. Como nosotros, los que estábamos en esos equipos, rechazábamos de plano que viniera alguien del Banco Mundial con esa pretensión, el resultado fue que al tipo le dieron un tratamiento especial directamente con el candidato a presidente, que era Menem. Y tenía la puerta abierta, los equipos eran una cosa orgánica, es decir, producían elementos para la plataforma, ideas, conceptos, cosas, proyectos, recibían proyectos de la gente también y los transmitían, todo eso pasaba ahí adentro. Pero no, tenía, digamos, como flanqueada todas las puertas directas y para entrar ahí. Y resulta que cuando llegó a ser presidente, lo primero que hicieron fue nombrarlo al tipo en la Secretaría de Minería. Mira. O sea, al poco tiempo tuvimos la ley que el Banco Mundial había mandado para la minería. La ley incluía en ese momento cosas que ocurrieron mucho después. Es decir, por ejemplo, en la Constitución se preveía que pasara todas a potestad de las provincias. Esto pedía el Banco Mundial, porque sabía que si pasaba esto y después los superficiarios se hacían los dueños de los recursos que estaban debajo de las tierras, inmediatamente podía haber negocio. De la otra manera, el único negocio posible era negociar con la nación argentina. No había posibilidad de negociar con un individuo que desesperado, y con un gobernador y con una falta de transparencia completa como son todos estos contratos escondidos, porque al pasar la soberanía de la nación a la provincia, entonces empiezan todas este juego a las escondidas, ¿no? Mientras tanto tenía que recurrir a órganos públicos, bajo control de la Auditoría General de la Nación, bajo visión del Congreso por ahí, que podía tener injerencia a través de las comisiones de seguimiento de las privatizaciones, de las ventas, de las enajenaciones. Bueno, pasado así ya no, ya está, ya es otro el dueño, hablemos con los dueños. También sirve para dividir la Argentina. Como ustedes imaginan, el que tiene, pongamos, si mañana una provincia descubriera que está en un mar de oro, es muy posible que empezara la especulación de por qué estamos dentro de la Argentina si nosotros ya somos ricos, somos pocos habitantes, nos declaramos. ¿Qué es lo que nos está pasando un poco con las provincias petroleras? Exacto. Es decir, imaginemos, ¿no? Y eso que la provincia petrolera no pudo quebrar el orden nacional del todo, porque hay cosas que por haber sido de la nación
antes de pasar a las provincias y ya estar constituidas, me refiero a los yacimientos y demás, permanecen en esfera nacional. Es decir, el Estado Nacional, al traspasarle eso, le traspasa las cosas nuevas, no le traspasa las cosas viejas porque no puede. Es decir, lo mismo pasa en el campo energético, por ejemplo. Le han pasado las compañías de electricidad a compañías privadas, pero en forma de concesión. El dueño sigue siendo, en última instancia, el Estado. ¿Por qué? Porque estaban de antes. Y el concepto era bueno, porque todos los argentinos contribuyen por igual, por ejemplo, a una YPF que construye en Neuquén. Entonces, después decir esto que construimos entre todos los argentinos es solo de los neuquinos, es como un despojo contra el resto de la nación, realmente. Porque eso estaba mal. Entonces, como no se pudo, esa fue la discusión. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, todo lo nuevo, afuera. ¿No? Y lo demás se concesiona. En realidad, la concesión, si bien cubre el tema de que el propietario sigue siendo el Estado, son concesiones tan flácidas, tan suaves y tan poco controladas, que en general hacen bastante más lo que quieren que otra cosa, ¿no? Es lo que pasó con los yacimientos viejos, que bueno, hoy en día están en esa situación. Ahora, es interesante, después de este proceso de apertura, ver quiénes son los dueños de todo esto. Este es un punto muy importante. Porque no hay, es decir, si bien hay 38 proyectos en ejecución o en pedido, en solicitud, hay activos 3 proyectos en este momento. Pero ¿quiénes son realmente los que se están haciendo dueños del litio argentino? Y uno dice, bueno, vamos a ver, esto es más interesante. Porque aparece un fenómeno de una pregunta que muchas veces se hace, pero la respuesta se da por debajo de la mesa. ¿Está la Argentina pagando con territorio o recursos la deuda externa? Esa es una pregunta que acá nadie se la hace directamente, pero en realidad es la que corresponde. Y yo la respuesta que veo es que sí. Pues acá veo, tengo acá el entramado de los... Perdóname, ¿no? En una época se había barajado deuda por territorio, ¿no es cierto? En algún Sí, momento. pero no se había hecho. No, se comentaba, se hablaba, se quedaba en el aire, ¿no? Ahora aquí está hecho. Esto es importantísimo. Y nadie lo notó como eso. Y si uno mira esto que yo tengo acá, que es la trama de accionistas cruzados de los que están explotando el litio, vemos que la estadounidense Livent, ¿no?, que explota el proyecto Fénix, los dueños de esta empresa son BlackRock, Vanguard, y representan a otros capitales, que son Morgan Stanley, JP Morgan y una lista más, ¿no? En el otro, Salares del Jujuy, que donde tiene un pedacito la provincia de Jujuy, pedacito chiquitito la provincia de Jujuy, está Alken de Australia, con Toyota y Gemse serían las 3 que figuran arriba. Pero en realidad los accionistas son HSBC, inglés, JP Morgan, Citicorp y otros más. Todos estos son acreedores al mismo tiempo de la deuda externa. Entonces, ¿qué está pasando acá? Acá esto lo recibieron porque son acreedores de la deuda externa, claramente. Sin duda. O sea, les han dado el territorio y la riqueza que estaban apeteciendo porque ahora ellos son los acreedores de la deuda. Y presionan al gobierno para que esto se mantenga. Además, una cosa importante, estas dos, Livent y Allkem, la australiana y británica, se fusionaron ahora en una nueva que se llama Newco, bueno, el año pasado. Y ahora son la empresa más importante del negocio del litio en el mundo, gracias a eso. Es decir, esto está ocurriendo sobre la base de un recurso argentino, entregado de esta forma. O sea, esto la verdad no ha sido una licitación buscando progreso y demás, porque esto lo vamos a comparar después con los chilenos, con los bolivianos y con los mexicanos, porque es importantísimo esto, ¿no? Porque a estos 3 que mencioné, que son 3 países que tienen litio, especialmente Chile y Bolivia, México menos, a estos 3 les resulta beneficioso el litio, mientras que a nosotros nos resulta que estamos pagando para que se lo lleven. Son 2 cosas opuestas, completas. ¿Por qué son opuestas? Por estas razones que venimos diciendo, ¿no?
La Argentina hoy produce 33.000 toneladas, que es el 5% de la producción mundial, y lo convierte más o menos en el cuarto productor mundial de litio. O sea, la verdad somos una figura importantísima. Y es cierto que vamos a ser muy importantes por muchas razones, porque nosotros no lo estamos regalando y hasta estamos pagando para que se lo lleven. Los otros productores están un poquito más atrás porque les cuesta más caro. Y el esquema legal no es el mismo, jurídico no es el mismo que en Argentina. Entonces la cosa está mucho más espesa. ¿Cuál es la otra cuestión? Sí. Los productores, los mayores productores de litio en el mundo. Vos decís que Argentina está ocupando el cuarto lugar, ¿verdad? Sí, sí. Entre Argentina y Chile prácticamente están marcando el ritmo de toda la producción mundial en este momento. Tenía Bolivia entendido también produce. En esta Bolivia imagen produce mucho, Australia produce mucho, pero no son no son de salares tan importantes como los que hay en este triángulo. Este proceso a ellos se les convierte en un cuello de botella, porque le están dando manija a la electrificación de la movilidad, le dan manija a la electrificación de la movilidad con los automóviles y las baterías y todo eso, pero tienen el cuello de botella de que ellos mismos no producen mucho litio. El litio es una restricción en estas condiciones. Entonces, y además surgió, por supuesto, China, ¿no? Que ahora hay un nuevo productor que se ha sumado, que son chinos. Entonces, nosotros tenemos chinos y este grupo, que básicamente es de nuestros acreedores, más los chinos que llegaron en la última fase del gobierno de Alberto Fernández. Esto es lo que tenemos aquí. Ahora, esto desató, por supuesto, una pelea estratégica, claramente estratégica, entre Estados Unidos y el resto, y no porque Estados Unidos sea un gran consumidor de litio, porque Estados Unidos no es el mayor consumidor, es un consumidor importante, pero no es el mayor. El mayor consumidor está entre Japón, que también tiene presencia junto con las coreanas asociadas con las argentinas, con las empresas que operan en la Argentina, en busca de sus recursos, porque son los puntales tecnológicos de la electrónica, del teléfono celular, de las baterías para autos y también para grandes, yo diría, grandes complejos de almacenamiento energético para dar pie al uso más intensivo de las renovables. Y lo voy a explicar así. Las renovables tienen una característica, son intermitentes. O sea, el sol brilla durante unas horas y después se oculta. Y el viento sopla y no sopla, sopla y no sopla. Entonces ese sistema produce una inestabilidad en las redes y la única forma de compensarlas es mediante una entrega rápida de cantidades de energía. Para eso se usan pilas gigantescas, llamémosle, bancos de pilas enormes, que son capaces de almacenar la energía de una tucha 1, más o menos. Y con eso la batería entra como a respaldar esa caída que produce la oscilación de la luz y no luz o el viento y no viento. Entonces con eso está siempre estabilizada la red. Y bueno, estas baterías gigantescas y todas estas aplicaciones nuevas, los que la lideran son básicamente los asiáticos, son los chinos, son los coreanos, son los japoneses, es decir, no son evidentemente los occidentales, que son consumidores a su vez. Porque los autos esos se terminan vendiendo en Europa o en Estados Unidos o en cualquier lado, ¿no? Y esas baterías gigantes se terminan instalando en empresas eléctricas de todo el mundo. Es decir, acá no tanto porque, bueno, estamos un poco en una decadencia energética, pero esa es la realidad. Ahora, el litio no... Sí. Vamos a ir un pequeño cortecito y volvemos y seguimos con esto, ¿no es cierto?, que creo que es importante, ¿no? Somos de los mayores productores y pareciera increíble que no haya ganancia ni por lo menos, no sé, manufactura posterior, algo que nos dé, no sé, empleo, algo para los argentinos, ¿no? Para desarrollar algo, ¿no? Mano de obra, porque eso no se da teniendo un recurso tan importante. Vamos a ir a un pequeño corte y volvemos enseguida con Carlos José Haga, hablando sobre el litio, recursos, todo lo que nos pertenece y nos saquean. Ya volvemos. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso,
Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Bueno, estamos de vuelta en este segundo bloque con Carlos Joseaga sobre el tema del litio, en fin, este recurso tan importante que viene desarrollando tan claramente Carlos y que no entendemos cómo se puede escabullir por las manos así nomás, sin una legislación razonable, algo puntual, de un recurso tan rico y tan apetecible por el mundo y que tampoco genere fuente de empleo, fuera de, no sé, será un racimo de empleados nada más, pero no poder hacer una manufactura, algo que, ¿no es cierto?, dé trabajo a los argentinos y alguna riqueza extra. ¿Qué pasó ahí? Bueno, los expertos confirman esto que vos decís, porque la construcción de una planta para procesar el litio lleva más o menos 1.500 personas mientras están haciendo la planta. Y después la explotación de un salar con la planta ya hecha y funcionando lleva un máximo de 250 a 300 empleados. O sea, no son empleadoras de gran cantidad de gente, ni mucho menos. Porque así como es una extracción mineral y se entrega el mineral en bruto y nada más. Ahora, hay otros casos que yo quería mencionar de otros países que mantuvieron el concepto estratégico. Y voy a poner primero el caso de Chile, que es muy interesante. El caso de Chile, el que le atribuyó el sentido estratégico al litio fue nada más ni nada menos que Pinochet. Pero después, los gobiernos que siguieron a Pinochet, todos ratificaron que era un material estratégico. O sea, lo hizo la Convergencia, lo hicieron los socialistas, y ahora Boric recientemente acaba de promulgar una nueva ley del litio en Chile hace poco tiempo, y esa nueva ley del litio, según los objetivos que él declaró, están apuntando a que Chile ocupe el primer puesto en el mundo como productor de Chile de litio y subproductos. O sea, la estrategia está basada en una industria que le agregue valor al litio en suelo chileno. Este es el objetivo de la cosa. Y las regalías, por ejemplo, para lograr ese objetivo las puso móviles. O sea, las regalías son móviles y llegan hasta el 40%. Y pueden disminuir en la medida que las inversiones hagan arraigambre, generen empleo y tecnología para Chile. O sea, es mucho más concreto, porque lo mínimo que pueden sacar es 40%, contra el casi 0% en la Argentina. O sea, es otro perfil y le funciona. Los chilenos han logrado ser un productor tan importante como nosotros y están en vías de continuar en esa senda. O sea, no hay un impedimento de ningún tipo, porque a veces la gente, y especialmente el liberalismo, yo digo el liberalismo mal llamado liberalismo, porque en realidad es un cipallismo, ¿no? Que dice, no, si no le regalamos todo no viene nadie.
ese planteo de que hay que regalarlo todo para que vengan las inversiones y todo eso, yo no le encuentro mucho sentido en la comparación con Chile. Chile no regala nada. La verdad, no regala nada. Y más bien, hasta parecería, si yo le digo a cualquiera de esta gente que piensa así, un modelo como el chileno, dirían que no es chileno. Que nadie va a ir a invertir a Chile. Y el resultado es que han ido a invertir empresas tan importantes como las que están acá. Y más importantes también. Es decir, lo que Chile apunta es a controlar todo el ciclo productivo del litio. Desde el mineral hasta la fabricación de baterías, celdas y todo lo que esto. Está decidido a eso, ha hecho una legislación para eso y está consiguiendo ese objetivo. ¿Qué va a pasar el día que dentro de 5 o 10 años nos comparemos con los chilenos? ¡Uy, mirá dónde están los chilenos! Como algún día pasó con Brasil, que estaba muy por debajo de nosotros. Entonces, mirá ahora dónde está Brasil, dónde está la Argentina. Bueno, Argentina está así sola renunciando por sí misma. No es que alguien la está forzando. Esta es la realidad. ¿Y qué pasa con Bolivia, por ejemplo? Con Bolivia, en Bolivia, primero hubo una nacionalización del litio. O sea, a diferencia de la Argentina, que se liberalizó y se entregó a los superficiarios para que cualquiera vendiera y comprara heredada y hiciera lo que quisiera, en Bolivia el Estado nacionalizó todo el litio, como primera medida. Y trató de hacer una explotación autónoma, pero se tropezó con el tema tecnológico. O sea, no alcanzó a desarrollar una tecnología eficiente y resultaba muy costoso. Entonces después lo que hizo es un régimen de asociación. O sea, el Estado se asocia con privados que posean la tecnología y forman compañías mixtas para poder, uno pone la tecnología y el otro pone el litio. Y entre los dos hacen el negocio. Eso es Bolivia. Le está yendo mejor que a nosotros, claramente. Y después está el caso interesante de México, que hizo un modelo muy similar al boliviano, pero buscó una alternativa diferente. O sea, López Obrador nacionalizó, creó una empresa nacional del litio, que depende del gobierno, y esa empresa nacional del litio, como ellos sabían que tampoco tenían la tecnología para sacarlo en forma, digamos, producirlo en forma económica más o menos, porque el litio está casi $90.000 la tonelada, ¿no? Y acá en la Argentina se descubrió a las empresas, las dos que mencioné al principio, Sales de Jujuy y Livent, especialmente Livent, que es la más internacionalista de todas, en 400 casos de evasión, ¿no? Porque subfacturaban todo y fueron descubiertos. O sea, eso pasó acá. Allá no pasa eso porque, bueno, es todo nacional. Entonces dicen, bueno, muy bien, no tengo la tecnología. ¿Quién tiene la tecnología? Que el otro día López Obrador hizo un discurso que yo lo escuché, lo vi, donde dijo, bueno, si nosotros no tenemos la tecnología, la tenemos que ir a comprar. Y hay dos formas, dice, de comprar la tecnología. Una, buscándonos un socio tecnológico que nos haga la transferencia, pagándole. O la otra es traer a ese socio para que nos ayude en la explotación. Eso es lo que pasó en México. Y les está yendo bastante bien. Tienen la ventaja de que están al lado de Estados Unidos, digamos, los costos de fletes y todo eso son bajos, y el cliente lo tienen cerca, ¿no? Es una cosa para Estados Unidos que no es el mayor consumidor, pero de todas maneras lo que produce México produce menos que el resto porque tiene menos reservas y hay menos cantidad de eso. Pero tienen litio, y no es poco, considerando la ubicación geográfica. Carlos, Ese es el... ¿La explotación del litio tiene algún tipo de contaminación? ¿Genera algún tipo como el oro, como el fracking? No, tiene dos aspectos muy negativos para el ambiente. Uno es el consumo de agua. Y desgraciadamente están ubicadas todos los salares en zonas semidesérticas. Ese es lo que ha dado lugar a los conflictos que hubo con las comunidades que viven ahí. Pues las comunidades que viven ahí, la única agua que tienen es la que hay. Y la que hay es muy escasa. Y esto consume millones y millones de litros de agua por cada explotación, porque el sistema es por evaporación. Entonces ponen todo eso en una pileta, con el agua la van evaporando y ahí después hacen la separación. Entonces, para hacer la separación, usan productos químicos. Y esos productos químicos quedan esparcidos por todos lados. O sea, se considera
Acá en la Argentina los estudios ambientales son los estudios ambientales fato en casa, hecho a medida de la empresa, hecho por la propia empresa que va a querer hacer la explotación y aprobada entre gallos y medianoches en audiencias públicas que no tienen ningún mandato de obligación. Claro. Es decir, la realidad es eso. Pasa lo mismo que con los usuarios de la energía. Hacen la asamblea para fijar las tarifas, el 90% va y dice que no, y se hace que sí. Esto es la realidad. No tiene poder eso más que declaratorio. Entonces lo que está pasando básicamente es eso. Sí tiene contaminación y es un problema bastante serio en esa zona. Especialmente porque otro tema que hay, a las comunidades indígenas, con el pasar de los distintos gobiernos, le fueron dando las peores tierras, lo fueron corriendo y le fueron dando las reservas, lo fueron poniendo en las peores tierras. Las peores tierras están justamente ahí, están los salares y todo eso. Entonces ahora los quieren desalojar de ahí, porque hay una riqueza que antes no estaba. Entonces hay todo un conflicto bastante severo, que tiene otras repercusiones porque están apelando a Naciones Unidas, a los derechos de los pueblos originarios, están apelando a normativas supraconstitucionales que el país firmó y además a la Corte Suprema. Así, este es un entuerto bastante complicado, pero hasta ahora la presión de los gobernadores, porque los gobernadores de estas provincias ejercen mucha presión sobre el Estado Nacional. Partamos de la base que son negocios turbios. Ejerce mucha presión sobre el gobierno nacional porque el gobierno nacional siempre necesita de los votos en el Congreso, siempre necesita que le hagan los diputados y senadores los apoyen, siempre necesita, entonces le van cediendo en esta cosa. Con el argumento también de que el litio nos va a salvar, no vamos a volver la Arabia Saudita del litio y vamos a ser todos millonarios. Es decir, una cosa es como lo de Vaca Muerta. Es decir, Vaca Muerta también nos iba a salvar y vamos a hacer, ya llevamos 12 años de poner plata como delirante, plata pública de todos los argentinos, ¿no? Y los únicos que se han salvado son los petroleros. Nosotros nunca, yo no vi ni un barril de petróleo, ¿no? A pesar de que nos han sacado a cada argentino, no sé, la cifra en que vimos disminuir nuestra calidad de vida en los últimos años para financiar esas cosas que después son para 4 o 5 vivos. Es decir, en este negocio se replica perfectamente. Todo lo que es la minería es realmente una monstruosidad. Es así nomás. En la Argentina, digo, ¿no? Porque siempre se escuchan otras cosas, siempre se escucha de la minería a cielo abierto y la contaminación y que el cianuro y que los ríos y que todo eso, pero el problema no es ese. El problema que nosotros tenemos desde 1993, cuando empezó todos 600 proyectos, eran 600 mangueras que tiraban para afuera. Es decir, así, ¿no? Y ahora que aparecieron los dueños de nuestra deuda encima, abonándose a estos directorios y haciéndose dueños de estas compañías, bueno, entonces el que tira para afuera 2 veces, porque tira para afuera porque le debemos los intereses, más la deuda, más lo que se genera, más ahora se llevan el litio gratis, o más que gratis. Pues es un subsidio. Decime, Carlos, esas tierras vos dijiste, bueno, a unos tenían por los aborígenes, ¿no? Pero ¿qué hay? ¿Tierras privadas o la mayoría son tierras fiscales? No, ya, todo eso es todo privado a esta altura. Sí, en algún momento fueron fiscales, pero los gobernadores fueron aflojando y colocando tierra entre sus amigos y lo de siempre. ¿Eso le da derecho al negocio? ¿Eso le da derecho al negocio también? Claro, porque el superficiario se convierte como una especie de socio de estas corporaciones, porque él es el dueño de la tierra debajo de la cual está la riqueza. Entonces el superficiario tiene un derecho a cobrar como superficiario una cifra por contrato, así, no les van para nada mal, ¿eh? Es decir, y por eso están todas peticionadas las tierras, están todas peticionadas y todos esos están buscando algún interés de otras compañías. Por eso hay 40 proyectos así como en las gateras, esperando para salir y hacer lo mismo. Es decir, en realidad se hacen demasiado ricos en forma muy simple. Ahora, esto también tiene su riesgo tecnológico. Ojo con eso, ¿no? Digo el negocio, porque aquellos que sueñan con que el litio es la varita mágica que va a salvar, van a entrar dólares en carretillas, o van a llover, como decía Macri en algún momento, se pueden equivocar, porque a esta altura, como el litio presenta unas características
muy interesantes, que es el hecho de que es una tecnología que ya tiene una preocupación entre los fabricantes de baterías, pues son pocos. En realidad, fíjate que el núcleo está en América del Sur. Y algunos piensan que le va a pasar lo mismo que con los países árabes, que un día se volvieron los dueños de una canilla, ¿no? Y que es un problema. Entonces lo que se está haciendo es buscar el sustituto del litio. Y de hecho ya se hacen baterías de sodio, que son baratas y más accesibles. Ojo, eso ya está tecnológicamente resuelto. Lo que no están amortizadas son las grandes plantas que procesan el litio y lo convierten en un material útil para la batería. Entonces esas plantas que han sido construidas en los últimos años no están amortizadas y por esa razón se sigue usando el litio hasta que eso se amortice. El día que eso ya esté amortizado y nazca la nueva tecnología, no sé qué vamos a hacer. Estos se van a ir y van a dejar un queso gruyere en esta zona o un desierto del Sahara, un páramo yermo y muerto sin ninguna forma de vida, por ejemplo. Porque no está tampoco prevista la remediación de nada. En ninguno de estos contratos está prevista la remediación absoluta. O sea, si a vos te sacan el agua y te la evaporan, es decir, teóricamente en un convenio de cualquier tipo, que fueron cosas como las que pasaron con el petróleo en algunos lugares de Latinoamérica, la petrolera que causa o la empresa minera que causa el daño, teóricamente lo tiene que reparar a su costo. Bueno, eso acá no está en ninguna forma previsto. Es decir, esto es así. Ahora, ¿se puede revertir? Es todo un tema. Ese es el tema. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué cambios se pueden hacer, por lo menos para darle a estos que gobiernan algún changüí para que hagan algo patriótico al fin? Sí, el primer cambio revolucionario sería poner en orden la cuestión legal. Pues nosotros tenemos toda esa confusión que es totalmente adecuada a que ocurra lo que está ocurriendo. Es decir, hay que ordenar esto. Incluso la Corte tendría que tener alguna intervención más clara, porque hay cosas que son de orden constitucional. Hay 3 artículos de la Constitución que otorgan cierta injerencia sobre un mismo asunto. Pero ¿cuál es la injerencia determinante? Ahí la Constitución no lo aclara. Entonces la provincia dice, soy yo. Las provincias dicen, como la Constitución en el artículo 124, creo que soy yo el único dueño de todo, así que yo decido lo que pasa, yo decido con quién negocio, yo decido cómo arreglo, yo decido lo que se cobra. Del otro lado, la nación se quedó con todas las responsabilidades, por ejemplo, ambientales. Entonces, ¿qué va a pasar si las empresas se van y dejan un desastre ambiental de por medio? ¿Qué va a ir el Estado Nacional a arreglar eso? ¿Y la provincia qué va a hacer? ¿Se va a volver así mendicante? Decir, bueno, mira, ahora me quedó un desierto, yo lo lamento, la plata del litio nunca nos entró, hicimos una bacana. No, yo creo que si ordenamos la legislación y obligamos, por ejemplo, a hacer una cosa como la de Chile o una cosa como la de México, Bolivia, en la Argentina es más audaz hacer una cosa así, porque la nacionalización acá siempre tiene otras connotaciones. Pero lo de Chile me parece que es interesante, porque el principio es el principio de declarar estratégico el material. Acá, desde que está esta línea ideológica, nada es estratégico, todo es una cosa comercial. Es decir, ni el petróleo, ni el gas, ni la energía nuclear, ni el río, ni la represa, nada es estratégico, todo es compra-venta. Alguien paga y por eso Milei una vez dijo, ¿qué problema hay con que contaminen el río? Claro, ningún problema hay que contaminen el río, salvo que se mueran todas las personas que toman agua de ese río, que a lo mejor son 14 o 15 millones como los que viven en el Gran Buenos Aires. Así, salvo eso, no hay ningún problema. Bueno, fenómeno, pero eso el problema lo tiene mental, porque es una cuestión ideológica grave, es un error. Y ningún país del mundo hubiera considerado una cosa como esa. Acá sí se permite esa cosa, y es por falta de un orden legal adecuado o por una interpretación bastante retorcida de lo que significa eso. Por eso una normativa que lo declare un mineral estratégico y que propugne su industrialización en el país, y si no tiene la tecnología, que la vaya a buscar de la forma que sea, porque la puede comprar, la puede concesionar, lo puede hacer muchas cosas, pero siempre teniendo el control
de lo que se está produciendo y de los beneficios que dan. En ese caso sí, entraría mucho dinero. Y no tenemos mucho tiempo tampoco para eso, porque como yo te dije recién, ya está desarrollada la tecnología sucesora del litio. O sea, no es que hay toda la vida para esto. No, hay unos años. Yo diría una década con suerte. Carlos, después de esto vamos a... el gobierno anterior, bueno, había saltado más durante el gobierno de Alberto Fernández y anterior ya el litio era como un tema que ya había que ocuparse, ¿no? ¿Cómo lo declaró? ¿También como estratégico o también fue parte de la corrupción permanente? Siguió la misma línea de apertura sin restricciones. O sea que no es este gobierno solo, son todos los que venimos desde Menem en adelante. De Menem a esta parte ninguno cambió absolutamente una coma de todo eso. Por eso yo te mencioné que es la otra cara de la moneda de la ley de entidades financieras. Claro. Son las dos leyes más importantes que hizo la dictadura. Claro. Esta, porque compromete la dictadura primero y Menem después la convirtió en una... Porque es la misma legislación que quería implementar la dictadura cuando se terminó el gobierno militar. Claro. Pero después estuvo Alfonsín, que no hizo nada, tampoco cambió, no, se regía por la vieja ley de minería y siguió con eso. Y después vino Menem y dijo, bueno, vendo todo, vendo el país entero. Y el país entero era sus recursos. No eran solamente las empresas que privatizó o las cosas que vendió así de los activos físicos del Estado. No, eran los recursos. Y la única forma de hacerlo era con esa nueva ley de minería que le vino escrita, como te dije, del Banco Mundial. Vino así el tipo del Banco Mundial y dijo, esta es la ley que hay que hacer. Con esta ley, esto va a despegar y van a venir muchas inversiones. Claro, si de todas las inversiones le vas a regalar el recurso, van a venir muchas. Es evidente que sí, ¿no? Es lo mismo que pasa con la pesca cuando no controlan nada, cuando permiten... O sea, en la pesca te pasan cosas muy similares. Por ejemplo, se establece la veda para la merluza, para cuidar el recurso, para que se reproduzca, para poder tener pescado para comer, pero al mismo tiempo se habilita la pesca del langostino, que arrasa con la merluza, que arrasa con todo. Entonces, ¿qué están pescando? Estamos pescando langostinos, pero es la misma autoridad que lo permite. Y todas son flotas extranjeras. Entonces, al final, no sé, yo le invito a la gente que nos oye, que nos ve, que vaya a cualquier supermercado a comprar una merluza y va a ver que tiene unos pocos centímetros. No son esas merluzas grandes que había antes, ¿no? Porque cada vez va a ser más chiquita hasta que no haya más. Claro. Porque así se depreda el recurso. Es la misma clase de legislación. Porque si no, nadie viene a pescar. ¿Cómo que nadie viene a pescar? Es decir, en ningún país se permiten esas cosas. Acá solamente. Ahora, lo grave de este asunto, que nosotros estamos analizando toda esta legislación, aplicado específicamente al caso del litio, pero ahora con el RIGI se le quiere aplicar a toda la economía. Esto sí que es un asunto que hay que llamar la atención. Y por eso quería hablar del litio, porque acá tenemos el ejemplo viviente de lo que pasa cuando las cosas se aplican de esa manera, se otorgan todos esos beneficios, se dan garantías legales por 30 años que no se puede tocar una coma en nada, que nadie puede regular nada, que hasta ni un municipio puede aplicar una pequeña ordenanza sobre estas cosas sin que vayan al CIADI. Entonces vamos a tener casos que si, por ejemplo, le aplicamos la misma ley del litio a través del RIGI, se la aplicamos a la fabricación de aceites, va a venir un fabricante de aceites del extranjero con todos estos privilegios y todo, y a todas estas aceiteras que tenemos a lo largo del Paraná, que de grandes marcas, ojo, y de grandes capitales argentinos, lo van a barrer del mapa, no va a quedar nada, porque en comparación tiene que pagar todos los impuestos, tiene que pagar todas las gabelas, cuando exporta le cobran retenciones, que al otro no. Claro. Esto va a destrozar cada una de las actividades, sobre todo las que están basadas en recursos. Y esto abarca incluso hasta el agua, porque está incluida dentro de lo que es el RIGI. El RIGI incluye el agua. ¿Cómo se deletrea el RIGI? R-I-G-I. ¿Y significa regulación de...? Régimen de incentivo de inversiones... régimen de incentivo general de inversiones, algo así. Es un artículo específico de esta ley base que están... Es decir, yo creo que el Senado debería rechazar esto, pero
A la otra cosa que hay que entender para curarse de esto, porque lo podemos hacer, digo, esto sí que es algo que está en manos de cualquier gobierno de otra naturaleza, de otro color, un gobierno más nacional, lo que sea. Es decir, cada uno de estos recursos debería tener su propia ley. Primero, porque son distintos. No hay un recurso igual al otro. Claro. Segundo, porque los movimientos que se dan en el mundo alrededor del interés sobre estos recursos también son diversos. Entonces no es lo mismo y se podría negociar con muchos países muchas cosas para poder diversificar nuestros mercados, vender. Y realmente entraríamos en un plano de mucho beneficio. Claro. Si hiciéramos eso. Ahora, si hacemos leyes generales, porque los regímenes generales es esto mismo que hoy vimos recién con el litio, aplicado a todos nuestros recursos nacionales, es directamente predatorio. Es como decir, la Argentina se entregó todo. Claro. Después de esto no tiene más nada. O sea, ¿qué nos queda después de esto? Claro. Es increíble, realmente es increíble, porque es un saqueo a cambio de nada y una convencer a toda la gilada de que, bueno, este camino es el correcto, cuando en realidad nos vienen llevando del hocico, ¿no es cierto?, al matadero. Es una cosa atroz. Yo me acuerdo un caso muy rapidito que te cuento, para ir cerrando, si te parece. Había una empresa Vale brasileña que se iba a encargar del potasio, creo que tenía una base muy importante en el sur de Neuquén, norte de Neuquén, sur de Mendoza, ¿no? Y aparentemente eso lo habían comprado los ingleses, o tenían la concesión los ingleses, o el Commonwealth, y se la termina entregando a Vale por $4.000 millones, que Vale también es inglesa, o sea, se la vendían ellos mismos. Lo gracioso es que Vale iba a construir una planta de 1 kilómetro cuadrado, iba a construir su propia vía férrea y un puerto en Bahía Blanca para su propio esquema. El costo general que calculaban, bueno, era alrededor de los $5.000 millones o algo de dólares, ¿no? Toda la inversión, etcétera. Y lo que calculaban en 20 años era sacar alrededor de $46.000 millones. En 20 años. Saqueaban, ¿no? Chupaban todo, en fin. Lo que te quiero decir es increíble que nosotros no podamos contratar la tecnología o cosas por el estilo, hacer acuerdos joint venture o alguna naturaleza, que ese dinero por lo menos sirva para un ingreso. Hablamos de un solo ítem, potasio, que creo que tenemos la reserva más grande de potasio en el mundo, como estamos hablando de otras, ¿no? Y eso está siendo saqueado, es decir, nosotros no vemos nada de ahí. Entra dentro de la ley de inversiones mineras donde se le devuelve la plata que gastan ellos para toda la inversión que hacen. Entonces es realmente una locura, es un desquicio, perdón. Para ir comparando e ir cerrando, si querés ir cerrando más o menos la idea. Y la idea es clara, o sea, tenemos como ejemplo práctico lo de Vale también, porque ya ocurrió y no hay vuelta, ¿no? En su momento. Y esto del litio, que tanta resonancia se puede otorgar en los medios, como que vamos a ser todos ricos, es un émulo de lo mismo. O sea, lo que pasa que no hemos sido conscientes de que estamos liquidando lo único que... Porque los recursos naturales no son de nosotros individualmente hablando. Es decir, ni de nuestra generación. Es decir, así como ha sido de las generaciones anteriores, debe ser de las generaciones futuras. O sea, no se puede rifar todo y que no le quede nada a ningún argentino del día de mañana. Porque eso, porque eso también es el egoísmo del método individualista, libertario en cierta forma, o anarquista, que dice, bueno, me hago rico yo y que después de mí no me importa más nada. Y eso tampoco, porque no se va a hacer rico nada. O sea, lo que va a quedar es una sociedad totalmente empobrecida, que es hacia lo que estamos yendo sin ningún problema. Es decir, porque lo vemos todos los días, cómo crece la pobreza. O sea, hace ya 40 años que venimos decayendo así. Y todas estas soluciones que nos han venido a traer siempre de afuera, porque realmente no hemos generado nosotros estas soluciones, y vinieron armaditas, como dije yo, el Banco Mundial trajo la ley escrita, que hasta cuando se aprobó hubo problemas porque había algunos párrafos que se habían olvidado de traducirlo. Entonces les aparecieron en inglés.
lo cual es una vergüenza, pero lo que demostraba de dónde era la procedencia, ¿no? Claramente, para que alguien se equivoque en eso. Es decir, te demuestra que son una cosa de muy poca gente está ganando con esto. Es decir, yo no tengo ninguna duda que es un negocio turbio, es decir, y no lo tiene nadie casi. Cualquiera que investiga un poco empieza a descubrir el iceberg y ve cuál es el negocio que está detrás de todo esto, y que al final lo que va a quedar es un queso Gruyère de la Argentina. Es decir, algo similar a lo que hizo el colonialismo en África. Claro, lo mismo. Muy similar, pero hecho con los métodos del siglo XXI. En África iban con el ejército, ocupaban un país africano, lo vaciaban, lo dejaban, le hacían realmente le perforaban la tierra, le sacaban el oro, la plata, los diamantes, las esmeraldas, todo, lo pelaban todo, el marfil, le mataban todos los elefantes, hacían, listo. Y después se iban y a otra cosa, que es en el fondo lo que ha ocurrido ahí, ¿no? Carlos, ahora, entonces vos decís que la reforma, por lo menos el retoque de toda esa ley, o por lo menos crear leyes, resoluciones, en fin, directrices distintas de lo que viene hasta ahora, que es una entrega absoluta, y seguramente la justicia tenga que tener que ver, la Corte o quien fuera, los tribunales, y al mismo tiempo órganos reguladores que puedan controlar, que tengan la capacidad. No hay órganos reguladores, eso es una falla muy grave en esto, no hay órganos reguladores. Y para que haya órganos reguladores también tiene que haber una dosis de tecnología propia, porque cómo medimos, cómo sabemos, todo eso se puede hacer. La Argentina tiene todos los medios para hacer eso, técnicos. Incluso te voy a contar algo. Hay una parte tecnológica que fue financiada, creo que por YPF Tecnología, ¿no? ITEC se llama la compañía, que es una subsidiaria de YPF, que financió a un científico argentino que desarrolló un sistema para explotar el litio sin usar agua casi. ¿No? Esta es la primera experiencia piloto, se ha hecho una planta y todo con todo esto. Ahora, claro, hace falta una inversión más grande para llevarla a una escala industrial. Pero ves cómo Argentina, cuando quiere, puede conseguir resolver ese problema. Ese problema no lo pudo resolver Bolivia, pero sí lo puede resolver Argentina, porque Argentina siguió teniendo una cierta estructura tecnológica. Entonces tiene la capacidad para hacer eso. Entonces no sería tan difícil armar órganos regulatorios. Primero lo legal. O sea, a ver que se pongan los pantalones los señores de la Corte y digan, bueno, esto se interpreta así. Y hagan una interpretación mucho más clara de esta ensalada que tenemos hasta ahora. Y es importante eso. Y después de eso viene todo esto de la creación de órganos reguladores, leyes que no contradicen los contratos y los derechos que pueda tener esta gente, pero podemos restringir los 40 que van a venir después. Claro, sin duda, sin duda. Al menos, si vamos a tener... Eso lo hizo, ¿sabes quién? Frondizi. Con los defectos que haya tenido el gobierno de Frondizi, cuando se dio cuenta que tenía que nacionalizar el petróleo... Frondizi no, fue después, fue Ilia esto. Cuando se dio cuenta que quisieron revertir los contratos petroleros que había de la entrega a todas las compañías multinacionales, todo lo que había hecho Frondizi, quisieron revertir y quisieron nacionalizar el petróleo. Y se nacionalizó con la excepción de 2 contratos. 2 contratos, Amoco era uno y había uno más que no me puedo acordar la compañía de aquel entonces, que no se nacionalizó. Y no se nacionalizaron no porque no quisieron nacionalizarla, sino porque era muy costoso nacionalizarla. Pero pudieron armar todo el sistema del autoabastecimiento, mantenerlo en pie, y nacieron un montón de compañías argentinas. Hoy muchas de las compañías chiquitas que en ese momento estaban explotando el petróleo y lograron el autoabastecimiento, que hoy todavía no, ahora volvimos a perder y no recuperamos más, todas esas nacieron alrededor del compre argentino, de guardar un espacio para las compañías petroleras locales y todo eso. Todo eso se puede hacer lo mismo con el litio, con la plata, con el oro, con el zinc y con cualquier otra cosa. Sin duda. Es decir, pero hay que hacer leyes por cada recurso, no se puede hacer leyes generales. Esa es un espanto, es inconcebible. Tenemos que trabajar. Es decir, la ley general es vengan y lleven. Típico. Carlos, te agradezco muchísimo. La semana que viene hacemos un balance de todo lo que nos escriba la gente, por supuesto, y vamos a ver si podemos incentivar también alguna especie de empresa reguladora de control privada que por lo menos esté en manos de nacionales y
y hagan un buen trabajo. Tal vez eso, ¿no? Pública. Yo creo que esa empresa de control regulatoria tiene que ser pública. Bien, bueno, Y mejor. tener los instrumentos para establecer que cuando dice saca una tonelada es una tonelada y no cualquier cosa. Totalmente. Es así. Carlos, Bueno, muchísimas gusto gracias. estar con ustedes de nuevo. Nos juntamos la semana que viene, otro tema importante que hay que tocar, ¿vale? Sí, señor. Un gustazo. Abrazo enorme, gracias. Bueno, a todos ustedes, por supuesto, los que quieran, escríbanos a proyectoargentino@yahoo.com. Muy interesante todo lo que se habló, ¿no? La Constitución del 94, da potestad, ¿no es cierto? Todas esas, lo que estamos viendo, ¿no? De que las provincias se cortan solas, ¿no? La contaminación que da la nación, ahí tenemos que pagarla todos. En muchas cosas tenemos que pagarlo todo, no importa que sea de la provincia. Y como estamos viendo, obviamente todos estos recursos que de alguna manera nosotros como país endeudado en esas grandes corporaciones como BlackRock, Vanguard, State Street y tantos otros bancos que integran todo este conglomerado de corporaciones, bueno, compraron, ya tienen licencia para trabajar con el litio y muchos otros recursos argentinos. Quiere decir que el día de mañana, como bien decía Carlos Saga, y mucho lo hemos planteado a través de 12, 13 años en TLB1, es que pueden llegar a cambiar tierra por territorio, deuda por territorio, perdón. Y la deuda está ahí, y cada vez nos endeudamos más, y todo esto es entregar, y después ya la joya de la abuela se entregaron, quedamos con la deuda, es un país que va a ser saqueado, el sur que quiere romperse porque no quiere entregar lo que la nación no le está dando, y entramos en un caos, que es lo que ya estamos viendo. Yo creo que estamos en un conflicto en puerta muy grave, si el gobierno no se pone las pilas con un interés nacional, difícilmente vaya a terminar su término. Los espero en otra entrega de Contracara, aquí por TLB1. Toda la verdad primero. Chao.